Good morning or good afternoon. Buenas tardes. Listen, this morning we are continuing our 7-week series Hoy estamos continuando nuestra serie de 7 sermones entitled Weapons of Self-Destruction. que le hemos llamado Armas de Autodestrucción. And what we're doing in this series is we are addressing the 7 deadly sins. Y lo que estamos haciendo en esta serie es que estamos hablando de los 7 pecados capitales. But what we see is that the 7 deadly sins are more like the 7 daily sins. Pero lo que nos damos cuenta es que estos 7 pecados capitales son también 7 pecados comunes que hacemos muy seguido. And we participate in these sins and these habits and patterns. Y nosotros participamos en estos pecados, en estos hábitos. And when we do, they hinder our spiritual walk. Y cuando nosotros hacemos eso disminuye nuestro crecimiento, se estorban nuestro caminar espiritual. And so this morning we are going to be addressing the sin of anger. Entonces, esta tarde vamos a hablar del pecado del enojo. So what we're going to do is we're going to look at it under 2 headings. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver bajo 2 temas. We're going to look at the problem of anger, Vamos a ver el problema del enojo and then we're going to look at the solution for anger. y después vamos a ver la solución del enojo. So this morning this afternoon I want to begin by looking at the problem of anger. Entonces, esta tarde quiero comenzar viendo el problema del enojo. Look what it says in Matthew chapter 5 verses 21 and 24. Mira por favor lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24. Jesus says, "You have heard that it was said to people long ago, 'You shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment.' But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, 'Raka,' is answerable to the court. And anyone who says, 'You fool,' will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them. Then come and offer your gift." Versículo 21, este es Jesús hablando y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. So this morning, what we are going to see, Esta tarde lo que vamos a ver what we're going to see is that the problem of anger is so serious Vamos a ver que el problema del enojo es tan serio that to truly understand it, we're going to have to look at it from 4 different angles. que para poder entenderlo bien vamos a tener que verlo de 4 ángulos distintos. Like an onion, anger has several layers to it. Así como una cebolla que tiene varias capas, el enojo también tiene varias capas. So what we're going to do is we are going to look at the power of anger, Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver el poder del enojo, the types of anger, los tipos de enojo, the heart of anger, el corazón del enojo and the impact of anger. y el impacto del enojo. So let's begin by looking at the power of anger. Así que comencemos hablando acerca del poder del enojo. In this passage, Jesus compares anger to another sin. En este pasaje Jesús compara el enojo con otro pecado. Jesus says that anger and murder are the same exact thing. Jesús dice que el enojo y el asesinato son la misma cosa. Now, if you're anything like me, Ahora, si tú eres parecido a mí, you don't believe that. tú no crees eso. But what we see is that Jesus says they are one and the same sin. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesús está diciendo que estos son el mismo pecado. And in doing so, he is showing us the power of anger. Y al Jesús hacer eso, Él nos quiere mostrar el poder del enojo. So think about what he's doing. Mira lo que está haciendo. He takes the sin that we are most tempted to maximize
Él toma el enojo que nosotros siempre estamos más propensos a maximizar and he compares it to the sin that we are most tempted to minimize. y lo compara con el pecado que nosotros tendemos más a minimizar. He compares murder to anger. Compara el asesinato con el enojo. So he takes the sin that we're most tempted to put on the top shelf Entonces Él toma el pecado que nosotros tendemos a poner en la repisa de arriba and compares it to the sin that we're most tempted to put at the bottom shelf. y lo compara con el pecado que nosotros tendemos a poner en la repisa de mero abajo. If you and I were to go out into the streets today Si nosotros fuéramos a la calle hoy and interview someone about whether they are a good person or a bad y person, le preguntáramos a alguien si ellos se creen buenas personas o malas personas, they would respond, well, I've never murdered anybody. ellos dirían esto: bueno, nunca he matado a nadie. That's what our culture says when they talk about being a good person. Eso es lo que nuestra cultura dice acerca de ser una buena persona. Jesus says that if you've ever been angry, you Jesús have dice murdered. que si tú has estado enojado, tú has matado a alguien. So one illustration that I heard that really helped me with this Una ilustración que yo escuché que me ayudó mucho con esto was a pastor that talked about two acorns. fue un pastor que estaba hablando de dos Semillas. bellotas, ¿cómo se llama? No, es- semillas, I don't know. Semillas, ok, Yeah. vamos, semillas. Okay. All right, so he said that if you took one of those seeds or one of those acorns Dice que si tú tomaras una de esas semillas and you put it in your room and never looked at it again, y la pusieras en tu cuarto y nunca volverías a verla, but you took the other seed, the other acorn, and buried it in your yard, pero si tomaras la otra semilla y la enterraras en el patio de tu casa and you watered it and you nurtured it, y tú le echaras agua y la cuidaras, he said that that seed would eventually grow up to be a tree. él dice que esa semilla eventualmente crecería y se volvería un árbol. He said that the difference between people who are angry and people who murder Él dice, la diferencia entre la gente que es enojada y la gente que mata is that the people who've murdered es que la gente que ha asesinado, que ha matado, have had their seed watered. le ha echado agua a su semilla. Their seed has been put in the perfect environment to grow. Su semilla ha sido puesta en el medio ambiente perfecto para que esa semilla germine. So what Jesus is saying Lo que Jesús está diciendo is that all of us are capable of murder, es que todos nosotros somos capaces de matar a alguien. but by God's grace, Pero por la gracia de Dios, some of us have not been put in the environment for that seed to grow and algunos de cultivate. nosotros no hemos sido puestos en el medio ambiente que hiciera que esa semilla germinara. At the heart level, Pero al nivel del corazón it is the same exact sin. es el mismo pecado. That's why one quote that I want to read to you, Por eso hay una cita que yo quiero leer a ustedes. Dr. Ed Welsh, he says, El doctor Ed Welch dice esto: have you ever murdered? ¿has matado alguna vez? Easy question. Es una pregunta fácil. No, you have never murdered. No, nunca has matado. But before you feel satisfied that you have kept the law, Pero antes de que te sientas satisfecho de que has guardado la ley, Jesus asks another question. Jesús hace otra pregunta. Have you ever been angry? ¿Te has enojado alguna vez? You see where he is going? Mira a lo que él se refiere. Jesus has just enlarged the boundary of murder Jesús está extendiendo el límite de lo que significa matar so that it includes all kinds of anger. para que incluya todo tipo de enojo. In order to do this, Para poder hacer esto, he links them at the level of the heart, Él los está conectando al mismo nivel del corazón, where they share the same lineage of selfish desire. donde comparten el mismo linaje de deseos egoístas. We all want something: Todos queremos algo: peace, money, respect, paz, dinero, respeto, and we aren't getting it. y no lo estamos obteniendo. The only difference is in our choice of weapons. La única diferencia está en nuestro tipo de armas. Some use guns Algunos usan pistolas, and others use words. otros usan palabras. Try this identity today: Prueba esta identidad hoy: murderer. asesino. Every single one of us, Cada uno de nosotros, according to Jesus, de acuerdo a lo que Jesús dice, is a murderer. es un asesino. That's how serious this sin is. Esto es qué tan serio es este pecado. So now that we've seen the power of anger, Entonces, ahora ya que hemos visto el poder del enojo, I want to look at the types of anger. quisiera ver los tipos de enojo.
And what we see in the Bible Lo que vemos en la Biblia is that there are three types of anger. es que hay tres tipos de enojo. There is one anger that is good, Hay un tipo de enojo que es bueno and there are two types that are bad. y hay dos tipos que son malos. So let's begin with the one that is good. Vamos a ver el enojo bueno. The first type of anger that is good El primer tipo de enojo, el que es bueno, is righteous anger. es un enojo justo. Righteous anger is the type of anger El enojo justo es un tipo de enojo that is outward focused. que se enfoca hacia afuera, It is bothered by sin and injustice, se molesta ante el pecado y la injusticia and it is zealous for God's kingdom and glory. y es celoso por el reino de Dios y su gloria. The only person La única persona who displayed this anger his whole life que ha mostrado este tipo de enojo toda su vida was Jesus Christ. fue el Señor Jesús. There are three times in the Bible Hay tres ocasiones en la Biblia where Jesus gets angry. cuando Jesús se enoja. There's one time where they're in the synagogue Hay una ocasión en la que están en la sinagoga and there's a man with a withered hand. y hay un hombre con la mano seca. Jesus wants to heal him on the Sabbath. Y Señor Jesús quiere sanarlo en el día sábado, el séptimo día. But the Pharisees, the religious folk, Pero do not want it to happen. los fariseos, los que eran los religiosos, no querían que eso pasara. So Jesus asked them a question. Entonces Jesús les hace esta pregunta. He says, can I or can I not heal this man on the Sabbath? Les dice, ¿puedo o no puedo sanar a este hombre en el día sábado? When Día they de do reposo. not answer, Y cuando ellos no contestaron, the Bible says Jesus became angry. dice que Jesús se enojó. Another place where Jesus gets angry Otra ocasión donde Jesús se enoja is when Jesus and the apostles are at Peter's house. es cuando Jesús y los apóstoles están en la casa de Pedro. Some parents come because they want Jesus to bless their children. Algunos padres vienen y traen a sus niños porque quieren que Jesús los bendiga. And the disciples say, Y los discípulos dicen, Jesus is too busy, he cannot see your children. Jesús está muy ocupado, no puede bendecirles a sus niños. The Bible says La Biblia dice that Jesus became angry. que Jesús se enojó. And then the third place where we see Jesus getting angry La tercera ocasión donde vemos a Jesús enojado is when Jesus is at the temple. es cuando Jesús está en el templo. He walks into the temple Entra al templo and he sees the people buying and selling at God's house. y ve a la gente que está comprando y vendiendo en la casa de Dios. He becomes so angry, the Bible says, Y él se molesta tanto, se enoja tanto, that he starts to flip tables que empieza a tirar las mesas and empty the courtyard. y deja todo el atrio vacío. But every single time Pero cada ocasión Jesus gets angry, que Jesús se enoja, he only shows righteous anger. siempre está mostrando un enojo justo y santo. Now, some of you Ahora, algunos de ustedes may be thinking, pueden estar pensando, oh, well, that's the only anger that I struggle with. bueno, ese sí es el único enojo con el que yo me enojo. Whenever I'm angry, Siempre que yo me enojo, I'm only angry righteously. yo siempre me enojo justamente. No. No. And the reason why I know that's not Y true la razón por la cual sé que eso no es verdad is because it's not true for me. es porque eso no es verdad para mí. As a matter of fact, De hecho, I would argue yo les diría that 99% of the time, que 99% de las veces our anger has nothing to do with this righteous anger the Bible talks about. nuestro enojo no tiene nada que ver con este tipo de enojo justo. And here's why I know. Y esta es la razón por la cual sé eso. Because if righteous anger Porque si el enojo justo is being zealous for God's kingdom and God's glory, es ser celoso por el reino de Dios y su gloria, many of us get angry muchos de nosotros nos enojamos because people are threatening porque hay gente que nos está amenazando our kingdom and our glory. nuestro reino y nuestra gloria. If we're being honest, Si somos honestos, the last thing on our mind la última cosa en nuestra mente is God's kingdom or God's glory. es el reino de Dios y la gloria de Dios. And so even though righteous anger Así que aunque el enojo justo is the only appropriate one, es el único enojo apropiado, many of us never display it muchos de nosotros nunca lo manifestamos. because we're too busy displaying the other two forms of anger Porque estamos muy ocupados mostrando los dos otros tipos de that enojo, we're going to look at que son now. los que vamos a ver ahora. The Greek word for anger La palabra griega para enojo in this passage en este pasaje is much better than the English word for anger. es mucho mejor que la palabra en inglés para enojo. And here's why. Y les digo por qué. Because it has several different meanings. Porque
contiene diferentes significados. And two of the meanings that that word has Y dos de los significados que esa palabra lleva reveal to us two of the types of angers that we struggle with. revela a nosotros dos tipos de enojo con el cual nosotros luchamos. The first type of anger that that Greek word reveals to us El primer tipo de enojo que esa palabra griega nos revela is what Dr. Ed Welch calls hot anger. es lo que el doctor Welch que acabamos de mencionar le llama enojo caliente. This is the type of anger that you and I tend to think of when we think of an angry Ese es person. el tipo de enojo en el cual tú y yo pensamos siempre que pensamos en enojo. So here are some of the words that describe someone who struggles with hot anger. Aquí hay algunas de las palabras que describen algunos que luchan y batallan con este tipo de enojo. Jealousy, Celos, wrath, ira, war, guerra, murder, asesinato, quarrels, pleitos, explosive, arranques, rage, furia, envy, envidia, hate, odio, vengeful, venganza, attack, ataque, win, violencia, violence, oppressive, opresión and abuse. y abuso. So when we think of anger, Sí, cuando nosotros pensamos en enojo, more often than not, casi siempre this is the anger we think of. ese es el tipo de enojo que nosotros estamos pensando. So some of you today, Así que algunos de ustedes hoy, when you walked in cuando entraste hoy aquí and you heard that we were talking about anger, y cuando escuchaste que hoy íbamos a hablar del enojo, you knew this sermon was for you tú supiste que este mensaje era para ti. because you struggle with this type of anger. Porque tú luchas con este tipo de enojo. And the person next to you Y la persona al lado tuyo also thought this sermon was for you. también pensó que este mensaje era para ti. And so they've been hitting you with their elbow the whole sermon. Entonces te han estado codeando todo el mensaje. But here's the problem. Pero aquí viene el problema. The Greek word La palabra griega has a different meaning for anger as well. también tiene otro tipo de significado para la palabra enojo. There's a second type of anger that Jesus is talking about, Hay here, otro segundo tipo de enojo que Jesús se refiere. which Dr. Ed Welch Y el doctor Ed Welch describes as cold anger. lo describe como enojo frío. So let me give you some of the words that describe someone who struggles with cold anger. You Déjame ready? darte algunas de las palabras que describen este enojo frío. Silent treatment, Dejarse de hablar, withdrawal, alejamiento, indifference, indiferencia, cold shoulder, ignorar al otro, controlling, control, detached, desconexión, keeping score. guardar cuentas, guardar el marcador de lo que me han So, hecho. here, let me stop on that one for a second. Déjame decir algo aquí. So there's wives here, right, Aquí hay esposas aquí who say, I don't struggle with anger que at all. dicen, yo nunca batallo con el enojo. I know everything my husband has done wrong Yo sé lo que mi esposo me ha hecho in the last 27 years, en los últimos 27 años de matrimonio, but I don't struggle with anger. pero no batallo con el enojo. Another word, criticizing, Otra palabra es crítica, sarcasm, sarcasmo, grumbling, murmuración, complaining, queja, defensive, estar a la defensiva, frustrated, frustración, irritable, irritabilidad, smoldering, rabia, superior, superioridad and gossip. y chisme. So if you, up until this point, Así que si tú hasta este punto did not think you struggled with anger, no creías que luchabas con el enojo, well, now you do. ahora ya te das cuenta que sí. Congratulations. Felicidades. These are the two types of anger. Estos son los dos tipos de enojo. And Jesus says Y Jesús dice, that every single one of us cada uno de nosotros falls into one of these two categories. que cae en uno de estos dos categorías. Now, here's what's interesting. Ahora, esto es lo que es interesante. People who are the hot type of anger La gente que se identifica con el enojo caliente tend to produce people around them who struggle with the cold type of anger. tienden a producir a su alrededor gente que lucha con el enojo frío. So if you are a father Así que si tú eres un papá who struggles with the hot type of anger, que lucha con este enojo caliente, you are going to produce people in your family tú vas a producir gente en tu familia who struggle with the cold type que of anger. batallan con el enojo frío. They're going to become bitter, Se van a tener amargura, passive aggressive, se van a volver agresivos pero pasivamente sin decirlo. resentful. Van a resentirlo. So everyone in the home
Así que todos en la casa is struggling with anger están luchando con el enojo and they don't even know it. y ni siquiera se dan cuenta. That's why this is so dangerous. Es por eso que esto es tan peligroso. But what the Bible tells us Pero que la Biblia nos dice is that every single one of us, es que cada uno de nosotros, whether you're in the first category or the second ya sea category, que estás en esta primera categoría o segunda categoría, is an angry murderer. es alguien enojado que ha sido asesino. Now, let me share a story with you Ahora déjame contarte una historia that I didn't have time to share in the first two services. que yo no tuve la oportunidad o tiempo de contar en los primeros dos servicios en inglés. In the Franco residence, ¿En the Franco? the Franco, our house. the Franco, en la yeah, casa Franco. de los yeah, Franco. en la casa de Sí, that's- my bad, my bad. It's okay. We struggle with anger. Nosotros luchamos, en nuestra familia, nosotros luchamos con enojo. So my wife and my daughter, Sí, mi esposa y mi hija, my younger daughter, la más chica, mi niña más struggle chica, with hot anger. ellas batallan con el enojo caliente. And then me and my older daughter Y yo y mi niña más grande struggle with cold anger. luchamos con el enojo frío. Well, I actually struggle with both, Bueno, yo con los dos, but that doesn't make me feel as bad when I say it that way. pero no me hace sentir tan mal cuando primero empiezo por uno. So, me being Cuban, Entonces, al yo ser cubano, I have to iron everything I wear. tengo que planchar todo lo que me pongo. Whether I'm going to the movies Ya sea que voy a ver una película or to Walmart, o voy a Walmart. I gotta iron everything. Tengo que planchar todo. So, my youngest daughter Si mi hija más pequeña has sin in her life. ya tiene pecado en su vida, And one of the things that she likes to do, y una de las cosas que a ella le gusta hacer, she has a radar for it. tiene como un radar adentro It de is a ella. spiritual gift. Es como un don espiritual. The moment I finish ironing my clothes, El momento que yo termino de planchar mi ropa, I take my ironing board and my starch to the other room. tomo bueno, en México decimos el burro de planchar, ¿no? Como se dice en otros países, la tabla de planchar, perdón. La primera que se me vino a la mente, sorry. La tabla de planchar. When I come back to find my perfectly ironed clothes, Cuando regreso, vengo ya por mi ropa que hasta debe de estar ya bien planchadita, it is no longer there. ya no está ahí, It's gone. se la llevaron. She grabs it, La agarró mi niña, whether it's on the bed si no importa si está en la cama or on the couch o en el sofá or on a hanger, o en uno de los and ganchos. she throws it somewhere else. She has to, it's like she has to do it. Y como que va a la escuela, tira en algún lugar, como que lo tiene que hacer. And your pastor Y tu pastor, aquí, gets angry, se vuelve bien enojado. very angry. Bien enojado. Now, the other day, La otra vez, my oldest daughter, so that's my first daughter, my youngest, this is my oldest daughter. esa, mi niña más chica es la que hace eso, pero ahora mi niña más grande, And she's the one that struggles with cold anger. que es la que batalla con el enojo frío, She doesn't really struggle with hot anger. no batalla mucho con el enojo caliente, The other day, she decided to struggle with hot anger. pero el otro día decidió meterse al enojo caliente And she was in a terrible mood. y estaba en un temperamento bien mal. And so I asked her a question. Entonces yo le hice esta pregunta. I said, hey, Leah, Le dije, Lía, do you want to watch a movie? ¿quieres ver una película? No. No. Then I said, well, let's watch a movie, honey. Come on, let's sit down Le dije, no, and mija, watch a vamos, movie. vamos a ver una película, viente, vamos a verla. I don't want to watch a movie. No quiero ver una película. And I'm like, look, there's a movie on dogs. Le dije, hay una película de dogs. Yeah, dogs, De- like dogs. Yeah. de perritos. Yeah. And I'm like, hey, do you want to, maybe one day you can be a dog trainer. Le dije, a lo mejor algún día tú vas a querer ser una entrenadora de perritos. She's like, no, I don't want to be a dog trainer. No quiero ser entrenadora de perros. And I'm like, whoa, calm down. Okay, Le dije, you don't want to "Espérate, be a dog espérate, trainer. I cálmate, get it. cálmate, está bien, si no quieres ser, no seas. And I'm like, oh, that's right. Entonces yo dije, ok. Oh, you want to be a teacher. Tú quieres ser maestra. She's like, no, I don't want to do anything. Dijo, no quiero hacer nada. And I'm like, listen, Le dije, mira, if you don't want to do anything, si tú no quieres hacer nada, that's fine. está bien. But you're not going to live in my house Pero tú no vas a vivir en mi casa. because we're not doing the unemployment thing in the Franco house. Porque no vamos a tener gente desempleada aquí en la casa de los Franco. Okay? ¿Ok? So then we ended up watching a movie on dinosaurs. Entonces terminamos viendo una película de dinosaurios. So I said to Leah, Le dije a Lía, trying to be a helpful father, estaba tratando de ser un buen padre. hey, ayudarla. did you know that the dinosaurs are extinct? Le dije, ¿tú sabías que los dinosaurios ya se extinguieron? She's like, yeah. Y me dijo, claro. She's like, you killed them. Y le dijo, tú los mataste. Like, I know you're mad,
Yo sé que estás enojada, But to blame the extinction of an entire species on pero me culparme de la extinción de todos los dinosaurios is a bit much. es como que poquito exagerado. So we struggle with anger in the Franco home. Nosotros batallamos con el enojo en la familia Franco. That's how we do it in our house. Así es como pasa en nuestra casa. Okay? So, we've seen the power of anger. Hemos visto el poder del enojo, We've seen the types of hemos anger. visto los tipos de enojo. And now I want to look at the heart of anger. Ahora quiero que vayamos al corazón del enojo. In other words, En otras palabras, what causes our anger? ¿qué es lo que causa nuestro enojo? The Bible says that two things cause our anger: La Biblia dice que hay dos cosas que causan nuestro enojo: idolatry idolatría and pride. y orgullo. The first thing that causes our anger, according to the Bible, La primera cosa que causa enojo, de acuerdo a la Biblia, is our idolatry. es nuestra idolatría. In James chapter 4, En Santiago capítulo 4, James says, Santiago dice, "What causes quarrels and fights among you?" ¿qué es lo que produce pleitos entre ustedes? He says, "Is it not this, Y él dice, ¿no es esto? that your passions are at war within you?" Que sus concupiscencias o sus pasiones están luchando entre ellas mismas. The word passion there Y la palabra pasiones en una traducción, concupiscencia en otras is traducciones. the Greek word epithumia, Y es la palabra griega epitumía, which means an over desire. que significa como un deseo muy hondo, muy profundo. It's actually the first time De hecho, es la primera vez in the entire Greek language en todo el idioma griego that those two words, epi and thumia, are put together. que se ponen estas dos palabras juntas. Es en la Biblia, epi y tumía. Both James and Paul Y los dos, Santiago y luego Pablo, use the word epithumia usan esta palabra epitumía to describe an over desire. para hablar de estos deseos, los deseos más hondos, más profundos. The word epi means over, La palabra epi significa eso que está por encima de todo. and the word thumia means desire. Y la palabra tumía significa deseo. So James is saying Entonces Santiago está diciendo that the reason why we have conflict que la razón por la cual nosotros tenemos conflicto is because we have an over desires inside of us. es porque tenemos estos deseos controladores dentro de nosotros. There is something that we desire more than Jesus. Hay algo que nosotros deseamos más que Jesús. So everyone here Entonces todos los que estamos aquí believes in Jesus theoretically, creemos en Jesús en teoría, but functionally, pero funcionalmente our Savior nuestro Salvador is something smaller than Him. muchas veces es algo mucho menor que Él. And when that little God is threatened, Y cuando ese Diosito minúscula es Anger. amenazado, anger is the only response we can have. el enojo es la única respuesta que podemos sacar. So the first reason why you and I struggle with anger is idolatry. La primera razón por la cual nosotros bateamos con el enojo es idolatría. So for example, Por ejemplo, let's say that you worship family. vamos a decir que para ti tu familia es lo máximo, que es tu ídolo, Your ultimate identity comes from your kids or your que spouse. tu identidad máxima viene de tus hijos. When those things are threatened, Cuando algo amenaza eso, you respond tú respondes with anger and wrath. con enojo e ira. But let's say, for example, Pero vamos a decir, por ejemplo, that your idol, que tu ídolo, your real God, que tu Dios, en minúscula verdadero, is your job es tu trabajo or your career. o tu carrera. When that is threatened, Cuando eso es amenazado, you respond tú respondes with an overreactionary anger. con una reacción que sobreabunda de enojo. E ira. So this is why Es por eso husbands come home from work el esposo llega del trabajo a la casa and they're stressed and they're angry, y está estresado, está enojado and the wife is like, calm down, it's gonna be okay. y la esposa le dice, tranquilo, tranquilo, todo va a salir bien. And then an hour later, Y una hora más tarde, the wife gets stressed and angry la esposa es la que está estresada y enojada about the family and the kids. por la familia y los hijos. And the husband says, Y el esposo es el que dice, calm down, it's gonna be okay. tranquila, todo va a salir bien. Listen, the only difference between the two Mira, la única diferencia entre los dos is that one is worshiping their career es que uno está adorando su carrera, su trabajo, and the other is worshiping their family. y el otro está adorando su familia. And that's what we do
Y eso es lo que hacemos. And that's how we react Es como nosotros reaccionamos when our real God is threatened. cuando el Dios profundo con minúscula es amenazado. Dr. Tim Keller, look what he says. El doctor Tim Keller dice esto. He says, when anything in life Dice, cuando algo en esta vida is an absolute requirement es un requisito absoluto for your happiness and self-worth, para tu felicidad y valor, it is essentially an idol, eso es en esencia un ídolo. something you are actually worshiping. Es algo que tú estás adorando. When such a thing is threatened, Cuando eso es amenazado, your anger is absolute. tu enojo es absoluto. Your anger is actually Tu enojo es en sí the way the idol keeps you in its service, la manera en la que el ídolo te mantiene a su servicio, in its chains. te mantiene encadenado. Therefore, Entonces, if you find that, si te das cuenta de eso, despite all the efforts to forgive, no importa todos los esfuerzos que tú hagas para perdonar, your anger and bitterness cannot subside. tu enojo y tu amargura no pueden sostenerse. You may need to look deeper and ask, Tú quizá debas de mirar más profundamente y preguntarte, what am I defending? ¿qué es lo que estoy defendiendo? What is so important that I cannot live without? ¿Qué es esto que es tan importante que no puedo vivir sin ello? It may be that Puede ser que until some inordinate desire is identified hasta que identifiques y controles este deseo desordenado and confronted, y lo confrontes, you will not be able to master your anger. tú no serás capaz de dominar tu ira. That's why Y es por eso anger is so dangerous. que el enojo es tan peligroso. But the second reason La segunda razón why we struggle with anger por la cual nosotros luchamos con el enojo is because of pride. es por orgullo. And here's what I mean by pride. Y esto es lo que yo me refiero con orgullo. In the passage, En el pasaje, Jesus uses two words, Jesús usa dos palabras, raka raca and fool. y tonto. He says that Honesto. when someone is angry, Dice que cuando alguien está enojado those words y dice esas palabras, describe how you feel towards the person you're angry with. describen cómo te sientes hacia la persona que te estás enojada. The word raka is Aramaic. La palabra raca es una palabra del arameo. And the reason why it's not translated into English Y la razón por la cual no se traduce directamente al inglés is because there's no English word es porque no hay palabra en inglés that can capture the power of this word. que pueda capturar el poder de esta palabra. The word raka La palabra raca means to think of someone significa, cuando tú piensas en alguien, as worthless or less than nothing. alguien que es menos que nada, alguien que es no sirve para nada, que no sirve. So in other words, Bueno, en otras palabras, what Jesus is saying lo que Jesús está diciendo is that in order for you to be angry es que para que tú te enojes for a day, por un día, a week, una semana, a month, un mes, a year, un año, a decade, una década, in order for you to stay angry, para que tú te mantengas con ese enojo, you have to see yourself superior tienes que verte a ti superior to the person you are angry a with. la persona con la que estás enojada. You have to. Tienes que. Think about this. Mira, piénsalo, piénsalo. We are most likely to forgive Nosotros somos más propensos a perdonar the sins that we can see ourselves committing. los pecados que nosotros nos vemos a nosotros mismos cometiéndolos. So if someone lies or exaggerates, Si alguien miente o exagera, we are quick to forgive them somos prontos para perdonarlos because we can see ourselves doing the same thing. porque nosotros nos vemos a nosotros mismos haciendo la misma cosa. But the sins that we are least likely to forget Pero los pecados que somos menos propensos a perdonar are the sins that we son los pecados do never see ourselves committing ourselves. que nosotros nunca nos vemos a nosotros mismos que los hacemos. So for example, Por ejemplo, if a husband cheats on a wife, si el marido le es infiel a la mujer, the reason why the wife might never forgive him la razón por la cual la mujer nunca lo pudiera perdonar is because she says, I would never do that to you. es porque ella diría, yo nunca te haría eso a ti. And in that area, Y en esa área, she feels superior to him. ella se siente superior a él. He is raka. Él es raca. He is less than. Él es menos que.
and she is more than and superior. y ella es más que, es superior a. So whatever you are angry about today, Entonces, en cualquier cosa en la que tú te enojas, whoever has hurt you, quien sea que te haya lastimado, no matter how long ago it was, no importa qué hace cuánto tiempo eso sucedió, in order for you to stay angry at that person, lo que te necesita para que tú te mantengas enojado contra esa persona, all you need is pride and arrogance. todo lo que necesitas es orgullo. I'm not trying to minimize what the person did to you, No estoy tratando de minimizar lo que la persona te hizo, but what I can tell you pero lo que sí te puedo decir is that it doesn't hold a candle es que eso no se sostiene, to what you did to God. eso ni siquiera se compara a lo que tú le hiciste a Dios. That's why Jesus Por eso Jesús tells the parable of the man cuenta la parábola del hombre who was forgiven a huge debt, que se le perdonó una deuda enorme, trillions of dollars in our day, como si fueran trillones de dólares en nuestra época. and then turned around Y ese hombre se voltea and refused to forgive y se rehúsa a perdonar someone who owed him a few dollars. a alguien que le debe unos cuantos dólares. In order to stay angry, Lo que se necesita para mantenerte enojado you have to stay arrogant. es que tú te tienes que mantener arrogante, con orgullo. But here's the other thing. Pero mira, esta es la otra cosa. Jesus doesn't just use the word raka, Jesús en esta versión no solamente usa la palabra griega raka, but he also uses the word fool. pero también usa la palabra tonto. En unas versiones en español viene necio, en esta que acabamos de leer solamente dice que insulte a su hermano, pero la palabra que se usa en unas traducciones en inglés es fool y en otras en español es necio o Necio. tonto. Ujú. And so think about this. Mira, piénsalo de esta manera. Up to this point, Hasta este punto, before I wrote this sermon, antes de que yo escribiera este mensaje, my definition of anger mi definición de enojo was my logical response era mi respuesta lógica to stupid people. a la gente tonta, a la gente estúpida. That's what I thought my definition of anger was that. Esa era mi definición de la palabra enojo. Up until like a week ago, Hasta hace una semana atrás. was me Era yo logically responding respondiendo de una manera lógica to dumb, stupid people. a la gente que es tonta, necia. So that's why I never felt bad about it, Entonces yo nunca me sentí mal de eso, because it always made sense. porque siempre tiene sentido eso. They're being dumb, Ellos están siendo tontos and I'm not. y yo no. The problem is, El problema entonces es, Jesus says Jesús dice that when you view someone like that, que cuando tú ves a alguien más así, it takes a lot of pride. toma mucho orgullo de tu corazón ser It así. takes a lot of arrogance to stay angry. Necesitan mucha arrogancia para mantenerte enojado. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. So, Entonces, now that we've seen those three, I want to conclude the problem of anger ahora que hemos visto esto, quiero concluir con el problema del enojo by looking at the impact of anger. al mirar el impacto que el enojo tiene. Anger impacts you in two ways. El enojo te impacta de dos maneras. It impacts you horizontally Te impacta horizontalmente and it impacts you vertically. y te impacta verticalmente. The first way that anger impacts you is horizontally. La primera manera que te impacta es horizontalmente. Jesus said Jesús dice that anger is like murder. que estar enojado es como asesinar. And here's why. Y aquí está la razón por cuál. You might never physically murder someone, Quizá tú nunca físicamente mates a alguien, but you might relationally murder someone, pero quizá relacionalmente lo mates verbally murder someone, o verbalmente lo mates emotionally murder someone, o emocionalmente lo mates, psychologically murder someone. psicológicamente lo mates. See, when you are angry, Cuando tú estás enojado o enojada, and it could be either one of the two types of anger, puede ser cualquiera de los dos enojos. you might murder someone's reputation Tú puedes matar la reputación de alguien más because of how you talk about them behind their back. por la manera de que tú hablas detrás de sus espaldas. You can murder someone's self-esteem. Tú puedes matar el autoestima de alguien más. I've seen it with families Yo lo he visto con familias. where the father or the mother struggles with anger. Cuando el papá o la mamá batallan con el enojo, It starts to crush the self-esteem empieza a aplastar el autoestima of the children that live in that home. de los hijos que viven en ese hogar.
You know you can also murder someone's theology? ¿Sabías que tú puedes matar la teología de alguien? Most of your children's theology, La mayoría de la teología que tienen tus hijos, most of your grandchildren's theology la teología de tus nietos, comes from what they see in you. vienen de lo que ven en ti. If all they see in you Si todo lo que ellos ven en ti is anger and wrath, es enojo e ira, their theology of God su teología acerca de Dios is impacted. es impactada. And they think Y ellos piensan that God is like you. que Dios es como tú. That's how dangerous anger is. Por eso que este pecado es tan peligroso. That's how significant the impact is. Eso es porque tiene tanto significado, significancia. Now follow with me here for a second. Ahora, por favor, síganme aquí. When you are an angry person, Cuando tú eres una persona enojona, whether it's the first or the second type, ya sea el caliente o el frío, you create two types of people around you, tú creas dos tipos de gente a tu alrededor: hammers or nails. martillos o clavos. People who are hammers, La gente que son martillos they see your example of anger, ven tu ejemplo de enojo and from that moment on, y de ese momento hacia adelante they go looking for conflict anywhere they can find it. empiezan a buscar conflicto en cualquier lugar que lo encuentren. And since anger is so effective for you, Y como ellos ven que el enojo es tan efectivo para ti, they see you as a hammer, te ven a ti como un martillo, they then become hammers themselves. entonces ellos se vuelven martillos And they look for conflict under every rock. y buscan conflicto en donde sea que venga. Now, the second type of person Ahora, la segundo tipo de persona that can develop que se puede desarrollar as a result of an angry person como resultado de una persona enojona is not a hammer, but a nail. no es un martillo, pero es un clavo. And what a nail does Y lo que hace un clavo is they go their entire life es que van por toda su vida avoiding conflict at all costs. tratando de alejarse del conflicto lo más que puedan. They're so scared of conflict Tienen tanto miedo del conflicto because of what they saw growing up por lo que vieron cuando crecieron, that they become a doormat and let people walk over them. que se vuelven como si fueran ahí una alfombra, un tapete, y que todo el mundo pase por encima de ellos. They avoid conflict at all costs. Y le sacan la vuelta a cualquier tipo de conflicto. So a hammer, Un martillo, entonces, all they do is look for conflict. todo lo que hacen es buscar conflicto. A nail, Un clavo, all they do is avoid it. todo lo que hacen es sacarle la vuelta al conflicto. And the problem Y el problema es is that neither of those responses is biblical. que ninguna de estas dos respuestas es bíblica. That's the issue. Ese es el problema. Let me read to you another quote. Déjame te leo, por favor, otra cita. This is from Brian Hedges. Este es de Brian Hedges. The sin of wrath El pecado de la ira o del enojo spoils friendships, daña amistades, splits churches, divide iglesias, shatters business partnerships, destruye negocios, fractures marriages, fractura matrimonios, alienates children and parents, separa a hijos y padres and estranges hearts from God. y aleja nuestros corazones de Dios. How many homes and churches ¿Cuántos hogares e iglesias are spiritual and emotional Chernobyls, son como una Chernobyl espiritual o emocional, devastated by the radioactive fallout of sinful wrath? siendo devastadas por la lluvia radioactiva de la ira pecaminosa? So, Entonces, this issue este problema is so serious that it impacts us horizontally, es tan serio que nos impacta horizontalmente, but it also impacts us vertically. pero también nos impacta verticalmente. It impacts our relationship with God. Impacta nuestra relación con Dios. So Jesus says Jesús dice that if you are at the altar que si tú estás en el altar and at the altar you remember y que si en el altar tú te acuerdas that you have an issue with someone else, que tú tienes un problema con alguien más, he says, leave your gift at the altar dice, deja tu ofrenda en el altar and go back and reconcile quickly. y regresa y reconcíliate pronto. Now, because we are American Westerners, Ahora, porque nosotros vivimos acá en los Estados Unidos de Norteamérica, we are quick to take the passage somos muy dados a mirar ese pasaje and we bring it into our day.
y lo traemos a nuestros días. And when we do that, Y cuando hacemos eso, we miss the point that Jesus is making. no observamos el punto que Jesús quiere hacer. In those days, En aquellos días, in the time of Jesus, en los tiempos de Jesús, there was only one altar había solamente un altar that Jews would make sacrifice at. donde los judíos hacían sus sacrificios. That altar was the temple in Jerusalem. Ese altar era en el templo de Jerusalén. And Jews, Y los judíos, which the majority didn't live in Jerusalem, que la mayoría no vivían en Jerusalén, once a year, una vez al año, on the Day of Atonement, en el día de expiación, would travel miles, days, and weeks viajaban por millas durante semanas, días y semanas, to go to Jerusalem for the Day of Atonement. para ir a Jerusalén en el día de la expiación, One time a year. una vez al año. Jesus is saying, Jesús está diciendo, anger is such a serious issue el enojo es un problema tan grave that you can be at the temple, que tú puedes estar en el templo, next in line, eres el próximo en la fila, on the Day of Atonement. en el día de la expiación, And if you have an issue with someone, y que si tú tienes un problema con alguien, you leave your gift and you go home. deja tu ofrenda y regrésate. You walk back miles, Regrésate millas atrás, for days, por días, for weeks. semanas. You have no Day of Atonement that year No tienes día de expiación para ti, because reconciliation is that important. porque la reconciliación es tan importante que So when you demanda hear eso. Jesus say Entonces, cuando tú escuchas a Jesús decir, to leave your gift at the altar deja tu ofrenda en el altar and head out, y regresa, he's not saying leave a worship service no está diciendo salte del servicio de adoración and send a quick text message. y mándale un mensaje de texto a alguien. It is way more serious Es mucho más serio than what we think it is. que lo que nosotros creemos que es. Jesus is saying Jesús está diciendo that no matter how serious you think anger is, que no importa qué tan serio tú crees que es esto, it is infinitely more serious than you es think. mucho más serio de lo que tú te imaginas. So ask yourself this. Así que pregúntate a ti mismo esto. If God feels distant, Si Dios se siente distante, then maybe it's because there's someone you have to forgive and you haven't. quizá, si Dios se siente distante de tu vida ahora mismo, es quizá porque tú tienes que perdonar a alguien que tú no has perdonado. Maybe it's someone you're angry with, Quizá es alguien con quien tú estás enojado o enojada, bitter against. o amargado o amargada. The passage says El pasaje dice that God will not receive an offering que el Señor no recibirá una ofrenda until you deal with that. hasta que tú arregles eso. So what we see Lo que vemos is that the anger of the sin of anger is a very serious problem. es que el pecado del enojo es un problema muy, muy grande. Amen. Amén. So now that we understand the problem, O sea, ya ahora que entendemos el problema, I want to spend the rest of our time quiero que pasemos el resto de nuestro tiempo looking at the solution. mirando a la solución. Now that we understand the diagnosis, Ahora que nosotros entendemos el diagnóstico, I want to spend the rest of our time looking at the cure. quiero que miremos ahora la cura. Now, the answer and solution for anger La solución y la respuesta al enojo is so unexpected es tan inesperada that I can literally pause this service for 20 minutes que yo pudiera literalmente parar este servicio por 20 minutos, and have you discuss it, decirles vayan y discutan entre ustedes, and not one of you would guess what the answer actually y is. ni uno de ustedes vendría y me diría cuál es la respuesta. That's how unexpected the answer is. Así tan grande es que tan inesperado es esto. So the answer to anger, Así que la respuesta al enojo, the solution for anger la solución al enojo is anger. es enojo. Now you're thinking, wait, what? Estás diciendo, ¿cómo? How can anger ¿Cómo que el enojo be the solution va a ser la solución for anger? al enojo? How does that work? ¿Cómo funciona eso? Here's why. Déjate lo explico. The Greek word orgizo, La palabra griega orgizo, which is the word anger in the passage, que es la palabra que se usa en este pasaje como enojo, has a third meaning that I haven't told you about. tiene otro tercer significado que todavía no te he dicho. And that meaning is the word wrath. Y ese otro significado es la palabra ira. And here's what's so interesting. Y esto es lo que es tan interesante. When you look at the entire New Testament, Cuando tú ves todo el Nuevo Testamento, the Greek word orgizo esta palabra griega orgizo is translated as wrath se traduce como ira more than it's translated as anger.
Se traduce como ira más veces de lo que se traduce como enojo. And every time it's brought up as wrath, Y siempre que se menciona como bajo ira, it is never talking about our wrath. nunca está hablando de nuestra ira. It is talking about God's wrath. Está hablando de la ira de Dios. So think about this. Entonces mira, piensa esto. The answer to sinful anger La respuesta al pecado, el enojo pecaminoso, is righteous anger. es un enojo santo. The answer to sinful wrath La respuesta a la ira pecaminosa is righteous wrath. es una ira santa. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, one of the things that you see God doing again and again and again una de las cosas que tú ves a Dios hacer una y otra vez is every time someone commits a sin, es cada vez que alguien comete un pecado, at some point the sin catches up to them. en algún momento el pecado les alcanza And eventually God's wrath falls on that person. y eventualmente la ira de Dios viene sobre esa persona. But here's the problem with God's wrath. Pero ese es el problema con la ira de Dios. A lot of Christians Muchos cristianos are embarrassed of God's wrath. se sienten apenados de la ira de Dios. We don't want anyone to know No queremos que nadie sepa that God is an angry God. que Dios es un Dios de ira. We don't want anyone to know No queremos que nadie sepa that God is a wrathful God. que Dios es un Dios que tiene una ira santa. And so what a lot of Christians do Entonces lo que muchos cristianos hacen is they treat God's anger que tratan la ira de Dios like that crazy drunk uncle in your family como ese tío medio borracho que tiene uno en la familia, that you don't want anyone to know que about. tú no quieres que nadie lo conozca. And when people come to your house for parties, Y cuando tienen fiestas de toda la familia, you keep them out in the patio so no one meets him. tú dejas al tío ahí en el patio para que nadie lo conozca. That's how a lot of people treat Así es como mucha gente trata the anger of God. el enojo de Dios, The la ira wrath de of Dios, God. la ira de Dios. We're so embarrassed Nos apenamos tanto that we hide it que la escondemos because we don't want to offend the people around us. porque no queremos ofender a la gente alrededor nuestro. And so what a lot of Christians do Entonces lo que muchos cristianos hacen is they walk around es que van por la vida and they say, I am a New Testament Christian. y dice, yo soy un cristiano del Nuevo Testamento, Not an Old Testament Christian. no soy cristiano del Antiguo Testamento. I don't like that God. Ese Dios no me gusta mucho. He's cranky. Esto es como más enojón. He's angry. Se ha enojado todo el tiempo. He's always getting mad about stuff. Siempre se está molestando de algo que pasaba. I like the New Testament God. A mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. But here's the problem. Pero ese es el problema. The Bible says La Biblia dice that Jesus and God que Jesús y Dios are the same yesterday, today, and tomorrow. son el mismo ayer y hoy y siempre. God has never changed. Dios nunca ha cambiado. And the God of the Old Testament Y el Dios del Antiguo Testamento is the God of the New Testament. es el Dios del Nuevo Testamento. And so if that's true, Entonces, si esto es verdad, then why does he look so different? entonces ¿por qué se ve tan distinto? The reason why, La razón por la cual se ve. the only difference, La única diferencia is that someone had to take the full punishment. es que alguien tuvo que recibir todo el castigo. Someone had to drink the cup of wrath. Alguien tuvo que beber la copa de la ira. Now, you would think Ahora, tú pensarías that the person who did that que la persona que haría eso, would be the worst person ever. pues va a ser la peor persona del mundo, It would be a Hitler or a Stalin. como Hitler o Stalin. But what we see in Scripture Lo que vemos en la Escritura is that the person who took the full wrath of God, es que la persona que recibió toda la ira de Dios, the person who drank the full cup of wrath, que la persona que bebió completa la copa de la ira de it Dios, wasn't the worst person no ever. fue la peor persona, It was the best person fue ever. la mejor persona que ha existido. And his name was Jesus Y Christ. su nombre fue Jesucristo. One of the things that blew my mind, encouraged me this week, Una de las cosas que me asombró tanto durante esta semana, at the Last Supper, en la última cena, Jesus and the disciples Jesús y los discípulos are celebrating the Passover meal. están celebrando la cena de la Pascua. And what every Jew knew Y lo que todos los judíos sabían is that during the Passover meal, es que durante esa cena de la Pascua, you would drink 4 different cups. tú ibas a beber 4 diferentes copas. But Jesus, Pero Jesús, after the meal, the Bible says, después de la cena, dice he la Biblia, picks up the cup toma la copa, and he says, this cup is the new covenant in my blood. dice, esta
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. But here's what's so beautiful about Pero it. esto es lo que es tan hermoso de esto. The cup that Jesus picks up La copa que Jesús toma was the cup of blessing. era la copa de la bendición. So Jesus is saying Entonces Jesús está diciendo that when you place your faith in him, que cuando tú pones tu fe en Cristo, you are participating in the blessings of God. tú estás participando de las bendiciones de Dios. But what you can miss if you're not paying Pero attention lo que se te puede pasar si tú no prestas atención is that later that very night, es que más tarde, esa misma noche, we find out about another cup. escuchamos de otra copa. Jesus is in the garden. Jesús está en el jardín en He is Getsemaní. praying to God. Está orando a Dios. He is weeping and sweating, the Bible Está says. llorando y está sudando sangre. And he says to God, Y él le dice a Dios, if it's your will, si es tu voluntad, take this cup away from me. quítame esta copa. But what cup can Jesus be talking Pero about? ¿de cuál copa él se refería? The only cup that Jesus could be talking La about, única copa que Jesús se podía estar refiriendo the ahí, only cup that was left, la única copa que faltaba was the cup of wrath. era la copa de la ira. So Jesus Christ Entonces Jesús shares the cup of blessing with everyone. comparte la copa de bendición con todos. And the only person who drinks the cup of wrath was him. Y la única persona que bebe la copa de la ira es él. At the cross, En la cruz, Jesus drank the cup of wrath Jesús bebe la copa de la ira that we deserved, que nosotros merecíamos, so that by faith in him, para que al poner nuestra fe en él, we might drink the cup of blessing nosotros podamos hoy beber la copa de bendición that he deserved. que él se merecía. In Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, Paul says Pablo dice that when Jesus came down, que cuando Jesús vino, especially at the cross, dice, especialmente en la cruz, he emptied himself. él se despojó de sí mismo, He made himself nothing. se volvió a sí mismo nada. He made himself raka. Él se volvió raca. At the cross, En la cruz, Jesus became raka. Jesús se vuelve raca. Jesus became a nobody Jesús se vuelve un nadie. so that the nobodies can become somebody. Para los que no eran de verdad nadie, hoy se vuelvan alguien. At the cross, Jesus took and experienced murder En la cruz, Jesús toma a alguien que había experimentado el asesinato. so that we might experience mercy. Y Jesús experimentó el asesinato para que hoy podamos experimentar misericordia. At the cross, En la cruz, Jesus experienced the fires of hell Jesús experimenta las llamas del infierno so that we might experience the joys of heaven. para que hoy nosotros podamos experimentar los gozos del cielo. At the cross, En la cruz, Jesus took God's punishment Jesús toma el castigo del Padre so that we might receive God's peace. para que nosotros hoy podamos recibir la paz de Dios. He drank the cup of wrath Él bebió la copa de la ira so that we could drink the cup of blessing. para que hoy tú y yo podamos beber la copa de bendición. So, Jesus Así que Jesús on Calvary, en Calvario, he received Él recibe the retributive wrath of God la ira de Dios merecida so that we might receive para que nosotros podamos recibir the redemptive love of God. el amor redentor de Dios. Listen, Miren, to the degree en la medida en que nosotros, that you embrace en la medida en que tú abrazas the vertical reconciliation with God, la reconciliación vertical con Dios, to that same degree, en la medida que tú abrazas eso de esa misma manera, you will seek horizontal reconciliation tú with others. entonces buscarás reconciliación horizontal con los demás. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí con la iglesia del pueblo. Y Señor, yo sé que este pecado de enojo, de ira, es una área donde yo tengo muchos problemas. Mi deseo esta tarde era enseñar que yo estoy en el mismo sitio, Señor. Yo no soy mejor que nadie aquí. Y yo necesito tu gracia, necesito tu perdón. Y te damos gracias, Señor, que
tenemos la respuesta para nuestro enojo en la cruz. Gracias, Señor, te damos por esa realidad. Señor, en este momento yo quiero orar para la gente que están luchando con este pecado, con esta tentación. Te pido, Señor, que tú por favor hagas una obra, que la obra que tú hiciste para ellos en la cruz pueda tener un impacto hoy, ahora mismo, Sí, Señor. en sus vidas. Señor, yo sé que yo tengo una lucha con los dos tipos de enojo. Y cada uno de nosotros tiene diferentes luchas en esta área. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestra solución. Que el Evangelio sea nuestra respuesta. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hiciste en la cruz. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. La iglesia dice... Amén.